Hilo a tierra. Hilo a tierra. La función básica de una instalación eléctrica es la de suministrar energía a los diferentes tipos de dispositivos de una casa, como son iluminación, calefacción, ventilación, limpieza, radio, televisión, computación, etc. La forma en que esa energía llega a la mayoría de los hogares es a través de dos conductores eléctricos llamados fase y neutro. Una vez que la energía eléctrica se distribuye en la instalación de un hogar, puede sufrir variaciones de voltaje, ya sea por razones de suministro, fallas en la instalación, falsos contactos, deterioros en las cubiertas aislantes, descargas atmosféricas o cargas estáticas. En otros casos, principalmente en zonas residenciales, la energía se recibe a través de una alimentación trifásica, la cual consiste en 3 conductores de fase y uno neutro. Independientemente del suministro de energía eléctrica instalada, se requiere de un tercer conductor, por donde se disipe esa energía de exceso en el sistema, la cual es conducida hacia la tierra física y descargada en un electrodo enterrado en el suelo. En décadas anteriores, el número de equipos eléctricos que se empleaban en un hogar era reducido, así como la cantidad de instalaciones eléctricas. Actualmente, el consumo de energía eléctrica en los hogares ha ido en considerable aumento día a día. Con el empleo de aparatos electrodomésticos tales como videocaseteras, teléfonos, batidoras, facímil, contestadoras telefónicas, computadoras, videojuegos, hornos de microondas, secadoras de ropa, secadoras para el cabello, ventiladores, aspiradoras, planchas, parrillas, tostadores, cafeteras, licuadoras, cargadores de batería, etc. Por ello, en las instalaciones antiguas, no siempre se pueden compensar los cambios de voltaje, o bien la demanda de energía eléctrica requerida. Dada esta situación, y después de un extenso estudio, se decretó el uso obligatorio de este tercer conductor. De acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana, emitida por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, CEMIP, publicada en el Diario Oficial el 10 de octubre de 1994, en donde se establece que cualquier nueva instalación eléctrica, incluidas las casas habitación, deberá ser conectada a tierra, así como la amplia recomendación de que las instalaciones existentes sean también aterrizadas. Con la interconexión del tercer hilo a tierra física, se obtiene la prevención contra choques eléctricos, así como la protección de sus aparatos y sistemas electrodomésticos. De no existir esta conexión, se corre el riesgo de que la energía en exceso se acumule en forma de carga viva o estática en algún tomacorriente, estructura metálica o en la cubierta metálica de cualquier equipo eléctrico, ya que están expuestos a sufrir con el uso deterioros comunes en el forro aislante del cable de alimentación, en donde puede suceder que el polo de la fase accidentalmente toque o haga contacto con dichas partes metálicas, cargándose así eléctricamente y exponiendo al usuario a sufrir un choque eléctrico
en el momento en que éste tenga un contacto físico con cualquier parte metálica del equipo. El peligro que representa está determinado por el tiempo de duración del contacto y el voltaje o magnitud de la descarga. La corriente de fibrilación es aquella que se produce al existir una diferencia de voltaje entre dos partes del cuerpo humano. A manera de referencia, basta mencionar que en ocasiones puede ser mortal si la persona está descalza, mojada, o el piso donde se encuentra está húmedo y tiene un contacto entre 1 y 2 segundos con una descarga de 110 volts. Cuando esta corriente de fibrilación circula por el corazón, produce alteraciones al ritmo cardíaco, para posteriormente detener su movimiento. Si su instalación cuenta con el hilo a tierra, todos los aparatos con partes metálicas externas quedan unidos entre sí. Una vez que estos están conectados, de ocurrir accidentalmente una descarga, esta sería desviada a tierra. Y en el caso de que ésta fuera de un elevado voltaje, la descarga simplemente ocasionará que el fusible se funda sin causar mayor daño en su instalación o familia. Considerando los delicados circuitos electrónicos de los modernos equipos como sistemas modulares de audio, televisores, videograbadoras, computadoras, teléfonos inalámbricos, contestadoras electrónicas, etc. Estos poseen una gran cantidad de dispositivos semiconductores sensibles a campos electrostáticos, que si estos llegaran a ser frecuentes o considerables, los dañarían severa o definitivamente. El costo de la puesta a tierra en su instalación actual equivale al costo de una reparación o reposición de alguno de los aparatos mencionados. Para la instalación del hilo a tierra es fundamental considerar el tipo de suelo donde se va a realizar la conexión y la inserción del electrodo, ya que mientras menor sea la resistencia del terreno, el sistema de conexión a tierra funcionará con mayor eficiencia. La resistividad del terreno se incrementa en proporción directa con el contenido de rocas y arena. Por el contrario, mientras mayor humedad tenga el terreno, esta resistencia disminuirá considerablemente. Los valores promedio de resistividad, de acuerdo al tipo de suelo, son los siguientes. Para tierra orgánica húmeda, 10 ohms por metro. Para tierra húmeda, 100. Para tierra seca, 1000. Y para roca, 5700. El suelo arenoso se considera el de mayor resistividad, por no retener la humedad y no presentar una uniformidad para el contacto. Existen diferentes métodos para disminuir la resistencia de un terreno de roca o de arena. Esto será dependiendo del tipo de electrodo a instalar. Los electrodos de conexión a tierra se clasifican en 3 tipos de acuerdo a la forma de su instalación: profundos, horizontales y químicos. Los electrodos profundos consisten en emplear una varilla copper weld enterrada verticalmente, mediante golpes o realizando una excavación profunda. Dicha varilla copper weld es una barra circular de fierro revestida de una capa delgada de cobre de 0.25 milímetros,
con una longitud de 3 metros que se adquiere en las casas expendedoras de material eléctrico a precios muy accesibles. Si se requiere de una mayor longitud, se empleará otra varilla, la cual se podrá unir por medio de un conector. Este tipo de electrodos se emplean en lugares en donde el suelo es de tierra húmeda o donde es fácil realizar una excavación. Este método es el más recomendado para las instalaciones ya existentes por ser el más sencillo de realizar. Los electrodos horizontales consisten en el tendido de un cable conductor de cobre de la misma o mayor sección transversal que el conductor a tierra a una profundidad de 50 centímetros. Y sobre una longitud que se calcula con base en la resistividad del terreno y el diámetro de conductor. El costo de un conductor de cobre para este tipo de instalación es similar al de la varilla. Este tipo de instalación se recomienda en fraccionamientos o construcciones nuevas, donde es sencillo diseñar el lugar por donde pasará la instalación, o bien donde existen suelos duros y extensos, como roca o tepetate, lo cual dificultaría la excavación, ocasionando que el método de la varilla resultase muy costoso. También pueden emplearse placas de cobre, en cuyo caso las dimensiones se determinan bajo criterios similares de resistencia y espesor de la lámina. Finalmente, los electrodos químicos son aquellos horizontales o profundos a los que se les ha modificado el medio que rodea al electrodo, y son principalmente los siguientes: carbón mineral, en donde una vez que se ha enterrado la varilla o el conductor, se procede a recubrir con carbón mineral, que recibe también el nombre de coque, el espacio alrededor del material conductor, con el fin de asegurar una baja resistencia. Otro método consiste en emplear una arcilla de bentonita a lo largo del trayecto del conductor o la varilla. Dicha arcilla tiene la propiedad de absorber y retener agua, consiguiendo con esto aumentar el contacto eléctrico, obteniendo un mejor drenaje de la corriente. Es necesario, después de su colocación, saturar con agua simple durante varios días, en el caso de no ser temporada de lluvia. El tercer método consiste en rodear al electrodo con 2 soluciones salinas, cuya reacción entre sí formará una mezcla gelatinosa estable, la cual es conductora de la electricidad e insoluble en agua, y con la gran ventaja de que se absorbe fácilmente. Por último, se podrán recubrir los electrodos de contacto a tierra con resinas sintéticas de bajo peso molecular de tipo electrolítico y con un elemento endurecedor, resultando así una baja resistividad de acción prolongada. No se recomienda ya el uso de sulfatos o sales por ser altamente corrosiva sobre los metales, principalmente con el cobre. Altamente corrosiva sobre los metales, principalmente con el cobre. Además de que se diluyen fácilmente al mezclarse con el agua. Para determinar la resistividad del suelo, la forma más sencilla es la de informarse sobre el tipo de suelo que existe en la construcción. En casos de una mayor precisión, se debe determinar con las mediciones usuales y el personal calificado. Con base a lo anterior, se calculó en el caso de las varillas, y de acuerdo al tipo de terreno y al arreglo que ofrecen las condiciones adecuadas de resistencia,
De manera similar, se calculó la longitud que deberá tener un cable de cobre en tramo recto, a una profundidad de entre 25 a 50 centímetros, de tal forma que cumpla con los requisitos de resistencia eléctrica. Así, para los siguientes tipos de terreno se tiene Cabe señalar que en aquellos lugares en donde no exista el espacio suficiente, se puede distribuir el cable formando ángulos rectos. El uso de tuberías de agua de la construcción como electrodos a tierra solo se recomienda en caso de que éstas sean de cobre y se conecten a un electrodo. ¿Cómo se instala el sistema de tierra física a una red de suministro eléctrico? En instalaciones nuevas, esta es más fácil de realizar en comparación con las instalaciones existentes. Basta con agregar un tercer conductor en cualquier parte de la red, donde se pondrá un tomacorrientes. Este conductor se conectará en el contacto de tipo polarizado. Este tercer conductor será de un diámetro igual o mayor al de los otros dos conductores, y deberá de recorrer toda la instalación y desembocar al igual que el neutro y la fase en la caja de fusibles. Y finalmente al exterior, donde se elegirá en cada caso particular el tipo de anclaje de electrodos. En el caso de instalaciones existentes, hay dos opciones para la conexión a tierra. En primer término, se debe revisar el arreglo de los ductos de cable de energía eléctrica. Si estos son accesibles y permiten la entrada de un cable de cobre desnudo o bien aislado, del mismo o mayor calibre que los otros dos, se procede entonces a introducir el tercer hilo mediante el uso de una guía de acero en todos los contactos o tomacorrientes de la instalación, y se van interconectando mediante empalmes de 1 pulgada de longitud. Posteriormente se reemplazan los contactos de tomacorriente de 2 polos por los de 3 polos. Simultáneamente se investiga el tipo de terreno sobre el que está la construcción para seleccionar el tipo óptimo de electrodo que deberá de instalarse. Finalmente, el tercer conductor se conecta al electrodo. En ocasiones, por la forma en que se ha realizado la instalación, no resulta fácil instalar en el mismo ducto el tercer conductor, por lo que éste podrá ir por fuera de los tomacorrientes, o bien pasándolo por debajo de alfombras, de tapetes o mediante el empleo de canaletas, y deberá emplearse cable desnudo sin ningún riesgo. El último paso es verificar la eficiencia de la conexión. Esto se puede realizar fácilmente mediante el empleo de 5 o más focos de 100 watts conectados en paralelo, preferentemente en un tablero de tal forma que facilite su manejo. Posteriormente, se procede a conectar una punta de este circuito al conductor de la fase y la otra punta al cable de la tierra física. Si la tierra física es efectiva, todos los focos brillarán a su máxima intensidad. En el caso contrario, será necesario verificar la conexión del hilo a tierra, ya sea para la corrección de las fallas o para ampliar la misma. En aquellas casas o residencias en donde se disponga de una cisterna de agua,
Se aconseja que el electrodo esté enterrado lo más cerca posible a esta, o bien al registro del drenaje que regularmente se encuentra en la entrada de las casas. Esto asegura un suelo que constantemente está húmedo, aumentando con esto la eficiencia del electrodo. Cabe señalar que para fines de normalización se debe emplear para este tipo de instalación un cable aislado, con una cubierta individual de color verde continuo, aunado a una o varias franjas amarillas. Finalmente, recomendamos tener en cuenta los siguientes puntos. No poner adaptadores a dos polos, ni eliminar el tercer conductor de los aparatos electrodomésticos, debido a que por esto aumenta considerablemente el riesgo de tener una descarga estática. Asimismo, nunca se deberá usar la tubería del gas para conectar la tierra física por razones obvias. No es conveniente usar el conductor neutro de la red eléctrica en lugar de hilo a tierra, ya que éste cumple una función totalmente diferente al de la tierra. Asimismo, nunca se deberá de utilizar la misma red de tierra ya instalada en los pararrayos. Siempre deberá de instalarse otra red de tierra física totalmente independiente, ya que en los lugares donde se usó la red de pararrayos, en el momento de ocurrir una descarga atmosférica, se generarán corrientes instantáneas, directas o inducidas, las cuales, para disiparse, buscarán todos los circuitos interconectados o próximos a las tierras físicas, como pudieran ser antenas de televisión o el propio receptor, las partes metálicas de cocinas integrales, los gabinetes metálicos de refrigeradores, lavadoras, motores de bombas de agua, etc., con lo cual estarán expuestos a severos daños. Conviene hacer hincapié que cuando se trate de proyectar la red de tierra física en una subestación eléctrica, obliga a desarrollar mediciones y cálculos precisos del suelo, para lo cual se emplearán instrumentos de medición de alta calidad. Esto es por la magnitud que presenta el alto riesgo de las descargas eléctricas. Instalar el hilo a tierra es relativamente fácil, sencillo y económico, sobre todo si los comparamos con los altos costos de las reparaciones de los equipos. ¿Y qué decir de los accidentes de gran consideración? O de los destructivos incendios que acaban con todos nuestros bienes. Evitar todo lo anterior es muy sencillo. Simplemente aterrice su instalación eléctrica. Hilo a tierra. Hilo a tierra. Hilo a tierra.